urgencia, fobia, ansiedad, y puede ser cualquier otro constructo de psicología, ¿verdad? Que a ustedes se les ocurra. Entonces, nosotros partimos de acá para arrancar una investigación, ¿sí? Eh, no sé qué tal van ustedes con sus trabajos o con sus tesinas, ¿verdad? Ok. Pero para haber arrancado ese proceso de tesina, tuvieron que haber elegido uno 2 3 4 X constructos, ¿sí? Conceptos que fueron inventados con un propósito científico. El propósito, bueno, ustedes obviamente no van a, o sea, no inventaron el constructo, ¿verdad? Pero eligieron uno que sí ya fue inventado hace un tiempo. Y las variables son aquellos constructos o propiedades estudiadas por los científicos y son propiedades que varían y pueden asumir determinados valores que pueden ser observados y medidos. Entonces, un constructo es cuando ustedes eligen sus, sus temas de investigación, ¿verdad? Y esos temas de investigación en el proceso de tesina se convierten en variables. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a medir, ya sea mediante instrumentos o mediante mediante test o algún otro instrumento, ¿verdad? Pero van a medir esos constructos y ahí pasan a ser variables, ¿sí? Cuando ya tienen determinados valores, de determinadas puntuaciones en el caso que utilicen los instrumentos. Bien, ejemplos, clase social, afiliación religiosa, prejuicio, memoria, género, educación. La variable es un símbolo al cual se le pueden asignar valores o números, que es lo que estoy mencionando ahora. Ejemplo, un puntaje en una prueba de inteligencia. Los valores pueden variar de bajo a alto, 50 a 150, por ejemplo. Esto, esto depende obviamente de cada instrumento y de cada forma de corrección que tienen los instrumentos. Entonces, un concepto es una abstracción que se crea a partir de la generalización. Es a nivel universal. Los constructos son conceptos cuyo significado fue inventado con un propósito científico. O sea, la idea es investigar eso. Y las variables son constructos, ¿sí? Son aquellos constructos que de alguna u otra manera son cuantificables, son medibles, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre estas tres palabras, conceptos constructos variables. Bien. Eh, en cuanto a la clasificación de las variables, eh, dependiendo de los autores, cada autor es como que clasifica de una manera diferente. La profe unió dos autores, entonces para nosotros, o dentro de lo que es nuestra clase, nosotros vamos a manejar tres tipos de variables: las variables independientes, las variables dependientes y las variables extrañas. Y estas se clasifican según el grado de manipulación, ¿sí? Según una variable se manipule o no se manipule o se controle, entonces es ahí donde tiene, pues puede llegar a ser una variable independiente, una variable dependiente o una variable extraña. Entonces, las variables independientes son aquellas variables que se manipulan por el investigador. Cuando hablamos o cuando me refiero a manipular, me refiero a que este, el investigador tiene varios grupos. Vamos a suponer turno tarde y turno noche. Alumnos de psicología, turno tarde y turno noche. Cuando, por ejemplo, yo puedo manipular una variable. Cuando yo con un curso, con un turno en este caso, aplico en cierta medida, ya sea un tratamiento, ya sea un curso, ya sea un entrenamiento, y al otro turno no le estoy aplicando nada. Sí. Al turno tarde, por ejemplo, yo le estoy ofreciendo un entrenamiento en habilidades sociales.
y al turno noche no le estoy ofreciendo nada. Entonces, hago mis mediciones después de haber terminado el entrenamiento en habilidades sociales y se supone que uno de los turnos debería de tener un nivel superior o un nivel mayor en habilidades sociales. ¿Cuál creen ustedes que sería ese curso o ese turno? Con el que trabajo como variable independiente. No, dependiente. A ver, en este caso mi variable independiente sería el de entrenamiento, porque eso es lo que yo estoy manipulando. ¿Sí? Estoy Claro. manipulando, estoy manipulando en el sentido de que a un turno le estoy entrenando en lo que es habilidades sociales y al otro turno no le estoy entrenando. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de manipulación. Entonces, independientemente de cuál tenga mayor, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, el turno tarde es el que debería tener mayor nivel porque ellos fueron los que recibieron el entrenamiento, ¿verdad? Ahora, la idea es que ustedes comprendan qué es manipulación, ¿verdad? ¿No sabes Y, cuál es y cuál? cómo puede variar esa manipulación, porque yo a un turno le puedo dar un mes de entrenamiento, a otro turno le puedo dar 2 semanas de entrenamiento y el otro turno puedo no darle entrenamiento, ¿verdad? En el caso de que tenga 3 turnos. Entonces, ahí yo voy manipulando. Un grupo no tiene entrenamiento, un grupo tiene 2 semanas de entrenamiento y el otro grupo tiene 4 semanas de entrenamiento. Cuando también se puede, o sea, ese es un ejemplo de cómo uno No, yo puede lo ir quiero. manipulando. Ya, no me También acuerdo. puede ir manipulando, también se puede manipular Está lo hecho cada tipo de en poner. cuanto a diferentes tipos de estrategias, ¿sí? Por ejemplo, tengo 3 grupos de pacientes. A un grupo de ¿Factura? pacientes Sí, o para con un vos. grupo de pacientes yo utilizo técnicas de la terapia cognitiva conductual. Con otro grupo de pacientes yo utilizo eh, técnicas de la terapia sistémica. Y con otro grupo de pacientes utilizo psicoanálisis, ¿sí? Con el fin de ver cuál ¿Cómo le digo cuando tipo ya completa de Google Meet? Dios mío. técnicas o cuál tipo de técnica es la más eficiente para Ahí, ahí, tratar ya pillé. X, X, este, X Ok, más o trastorno menos o lo leo que el sea, problema. ¿verdad? En el que Seguro no va a la traer idea acá nada. es más que nada simbolizar lo que es manipular, ¿verdad? Entonces, Hola, mi amorcito. mi variable Dormiste conmigo independiente ahí hoy. serían Dormiste las acurrucada, mi técnicas, pierna, mi serían los amor. tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy manipulando los tratamientos No. a un grupo de ¿Qué clase, pacientes, a un gatito? grupo Después. de alumnos, Después. lo que sea. Entonces, esa es la variable independiente, ¿sí? Es la que sí o sí debe ser manipulada, la que sí o sí es manipulada por el investigador. Es el antecedente, ¿sí? O sea, que viene antes, que produce la causa supuesta en la variable dependiente, ¿verdad? También es práctico manejar como causa-efecto, ¿sí? Entonces las variables independientes son las causas, ¿sí? Y las variables dependientes serían el efecto. Entonces, la causa sería las variables independientes y el efecto serían las variables dependientes. Como su nombre dice también, es independiente, o sea, no depende de nada. Entonces, esas serían las variables independientes. Y en cuanto a las variables dependientes, como su nombre también dice, depende de algo. ¿De qué depende? De las variables independientes, ¿sí? Es aquella variable que siempre puede ser medida. Es la consecuente en donde se produce el efecto supuesto. Sus valores se alteran de acuerdo a las variaciones de las variables independientes, ¿sí? Entonces, volviendo a los dos ejemplos que di anteriormente, en lo que es entrenamiento de habilidades sociales y, bueno, habilidades sociales, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento sería lo que es la variable independiente.
no depende de nada del entrenamiento. Yo manipulo el entrenamiento, porque yo decido, yo investigador decido a quién ofrecerle un entrenamiento un mes, a quién ofrecerle un entrenamiento 2 semanas y a quién ofrecerle un entrenamiento o a quién no ofrecerle entrenamiento. Entonces ahí yo estoy manipulando el tiempo de duración de cada entrenamiento. Es el antecedente porque es lo primero que pasa, ¿verdad? Y ese entrenamiento es lo que va a producir, o sea, va a ser la causa de que los niveles de habilidades sociales en ustedes, en los alumnos, sea mayor, o sea, aumente considerablemente, aumente un poquito o se mantenga siempre del mismo nivel, ¿verdad? Porque se supone que aquellas personas que tuvieron 4 semanas de entrenamiento, su nivel de habilidades sociales del principio va a aumentar considerablemente para sus niveles de habilidades sociales finales. A los que recibieron 2 semanas de entrenamiento, sus niveles pueden variar o pueden mantenerse iguales, ¿verdad? No sabemos, justamente esa va a ser la investigación que estamos haciendo. La investigación sería cuánto tiempo mínimamente uno debe recibir entrenamientos en habilidades sociales Bien. para, para que haya alguna diferencia, ¿verdad? Entonces, no sabemos, esa es la idea de la investigación. Se supone que en 2 semanas de entrenamiento va a subir algo, ¿verdad? Alguito. Y bueno, y si no recibe entrenamiento en habilidades sociales, se supone que sus niveles de habilidades deben ser la misma en el principio y en el final. Y en cuanto a la variable dependiente, nuestra variable dependiente sería, o serían las habilidades sociales, ¿verdad? En el cual yo me voy a basar y voy a medir, voy a hacer medidas de mis habilidades sociales antes antes de los entrenamientos y después de los entrenamientos, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si cambió o no cambió. Entonces, sí o sí debe ser medida de alguna manera. Es la consecuente, ¿sí? Porque viene después del entrenamiento, ¿sí? En donde se produce el efecto supuesto. Si yo estoy entrenando, estoy realizando entrenamientos en habilidades sociales, se supone que yo necesito que el efecto de ese entrenamiento sea que aumenten los niveles de habilidades sociales, ¿verdad? O que mejoren los niveles de habilidades sociales. Entonces, la causa son los entrenamientos y el efecto sería ya ese nivel superior, ¿verdad? O ese nivel aumentado en cierta medida. Bien, algunos ejemplos en lo que es variables independientes, frustración, nivel de desempleo, método de enseñanza, que puede ser activa pasiva. En cuanto a algunos ejemplos de variables dependientes, educación, aprendizaje. Esto siempre obviamente depende de qué es nuestro estudio, de qué se trata nuestro estudio, y depende de cómo nosotros manipulemos o no manipulemos nuestras variables. Sí. En cuanto a las variables extrañas, se pretende controlar en estudios experimentales por medio de técnicas de control de variables extrañas. Estas técnicas creo que ustedes aún no dieron, pero más adelante vamos a desarrollar cuáles son las técnicas para controlar estas variables extrañas. En el segundo año habrán desarrollado con el profe Moro, tengo entendido que. Entonces, estas variables extrañas son aquellas que no forman parte del estudio originalmente, pero obviamente están dentro del estudio. ¿Sí? Están dentro del estudio y obviamente alteran o pueden alterar los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno debería de hacer? Debería utilizar estas técnicas para poder controlar las variables extrañas. Las variables extrañas pueden ser la edad, pueden ser el sexo, pueden ser el trabajo, o sea, la situación laboral. Y son variables que, o sea, no son nuestras variables de estudio, pero están dentro. Claro, no podemos nosotros sacarle el sexo, sacarle la situación laboral o sacarle la edad,
como para que participen en nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, sí o sí, forman parte de nuestro estudio sin que sea nuestro objetivo de estudio, ¿verdad? Entonces, sí pueden, sí pueden modificar o alterar los resultados, por supuesto que sí. Y la idea es siempre, bueno, utilizar estas técnicas para controlar un poco lo que son estas variables extrañas. Em, Según varios estudios actuales, los varones tienden a tener niveles un poco más altos de habilidades sociales que las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en el caso de que yo haga los entrenamientos de habilidades sociales según turno? ¿Ustedes cuántos varones aproximadamente son? O sea, en el curso de ustedes. Somos 5 por ahí. Buenísimo. Entonces, ustedes son aproximadamente 5 varones y son 50 mujeres, ¿puede ser? Un aproximado estimativo, sí. Bueno, estimativos sí. Y vamos a suponer que en la noche son 30 varones y 30 mujeres. El promedio en el nivel de habilidades sociales, 5 varones y 50 mujeres, son 55. Bueno, vamos a ser más parejos. 55 son ustedes, 55 son en la noche también. Pero en la noche son 30 varones y 25 mujeres. Entonces, teniendo en cuenta esta última tendencia que les mencioné, de que los varones tienden a tener mayores niveles de habilidades sociales, este, el nivel del turno tarde, en cuanto a lo que es habilidades sociales, con 50 mujeres y 5 varones, vamos a suponer que es nivel medio, ¿sí? Y en el turno noche, que son 30 varones y 25 mujeres, vamos a suponer que es nivel alto. Así ya arrancan los cursos. Turno tarde arranca con nivel medio y turno noche arranca con nivel alto. Entonces, el sexo ahí es una variable extraña. ¿Por qué? Porque está interfiriendo en lo que es el entrenamiento en habilidades, o sea, en lo que es en este caso las habilidades sociales. Porque un curso ya arranca con un nivel alto y el otro curso arranca con un nivel medio. ¿Sí? Entonces, en ese caso es donde se deberían de utilizar estas técnicas de control de variables extrañas. Y hay unos cuantos, ¿verdad? La aleatorización, el balanceo. Entonces yo ahí voy equiparando ambos grupos como para que ambos grupos arranquen con nivel medio, ¿sí? Y desde ahí arranco mi estudio ya haciendo el entrenamiento y cosas así para ver si hubo o no cambios en lo que es las habilidades sociales. Entonces, en cuanto a lo que es el grado de manipulación, tenemos la independiente, que son las causas, este, y son aquellas variables que se manipulan, ¿sí? Y las variables independientes, que son que sí o sí deben ser medidas de alguna u otra manera, es el efecto, es la consecuencia de lo que causó la variable independiente. En cuanto a las variables extrañas, son aquellas variables que no son el objetivo de nuestro estudio, pero forman parte de nuestro estudio porque sí, ¿no? Y estas variables son las que se pueden controlar mediante técnicas de control. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Super. ¿Preguntas? Profe, Bien. con el tiempo, ¿verdad que un constructo se puede convertir en un concepto? ¿Generalizado o no? Sí, se puede. Se puede. Que es lo que pasa luego también ahora, ¿verdad? O sea, nosotros habitualmente en nuestro idioma cotidiano ya mencionamos depresión, ansiedad, estrés. Y eso tiene el mismo significado universalmente. Pero en, en un primer momento se utilizó para ser estudiado dentro de lo que es psicología. Entonces, primeramente fue un constructo que después
pasó a ser algún concepto. Pero bueno, concepto es la parte teórica. Sí. Toda la parte de concepto y constructo son partes teóricas. En- los conceptos son netamente teóricos. Sí. Pero cuando se empiezan a medir ya pasan a ser variables. O sea, ese constructo, si hablamos netamente teórica, es un concepto y cuando empezamos a hacer mediciones para saber los niveles, por ejemplo, de ansiedad, estrés, depresión, pasan a ser variables. Bien, dentro de lo que es variables, seguimos dentro de lo que son las clasificaciones de las variables. Podemos tener una variable activa y podemos tener una variable atributo. ¿Sí? Las variables activas son las variables manipuladas. Son aquellas variables que pueden ser manipuladas por el investigador, es decir, tiene el control sobre lo que cambian los valores, sobre cómo cambian los valores, que es lo que estuvimos hablando. En este caso, en el caso de las habilidades sociales, el entrenamiento es lo que va a ser la variable activa, porque va a ser la variable que se manipula. A un curso le doy un mes, a otro curso le doy 2 semanas, a otro curso no le doy nada, por ejemplo. Y el otro ejemplo que di, de las técnicas. Técnicas de intervención para la depresión. A un grupo de pacientes estoy haciendo las intervenciones con técnicas de cognitivo-conductual, con otra técnica sistémica y con el otro psicoanálisis. Entonces, esas intervenciones, esas técnicas, esos entrenamientos, son variables activas, porque están siendo manipuladas. Y la variable atributo es la variable medida. ¿Sí? Es aquella variable que puede ser medida, pero no manipulada. Es decir, el investigador no tiene un control sobre cómo cambian los valores, la depresión y las habilidades sociales. ¿Sí? Yo simplemente estoy midiendo los niveles de habilidades sociales y simplemente estoy midiendo los niveles de depresión luego del entrenamiento, luego de las intervenciones. Yo más que eso no puedo hacer. Yo no puedo, por ejemplo, darle depresión a los grupos. No. Yo no puedo darle a un grupo depresión cognitivo-conductual, a otro una depresión sistémica y a otro una depresión eh, del psicoanálisis. Yo no puedo darle más o menos habilidades sociales a las personas. No. No puedo yo decir, vos tenés habilidad social baja, vos media y vos vas a tener alta. No puedo. Pero yo sí puedo darle diferentes tipos de intervenciones o diferentes tipos de entrenamientos. Y en cuanto a lo que es depresión y habilidades sociales, lo que yo sí puedo hacer es medir. ¿Sí? Bien, entonces una variable activa serían las variables manipuladas y una variable atributo las variables medidas. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Se me vino una pregunta, ¿no será que por eso es como que la sociedad no toma así muy en serio el trabajo que hace el psicólogo en cuanto así la investigación? Porque muchas veces lidiamos con variables justamente que no podemos controlar, ¿verdad? O sea, esa era mi pregunta. Claro, sí, puede ser, puede ser. Yo diría más que nada porque, o sea, sí, totalmente puede ser por uno de los motivos, ¿verdad? Yo diría también, o le agregaría a eso, que no se pueden ver. Entonces nosotros, al comprar algo, al invertir en algo, si no vemos, no sirve. Entonces, qué sé yo, nos vamos al nutricionista. Si no vemos cambios en nuestro aspecto, cambiamos. Ahora, si nos vamos y vemos que de alguna u otra forma vemos que estamos bajando de peso o ganando masa muscular o depende de para qué nos vayamos, funciona, sirve y recomendamos. Qué sé yo. Nos compramos algo y vemos lo que compramos, nos gustó, dio gusto la inversión.
en cuanto a lo que es psicología, nosotros directamente no vemos la inteligencia emocional caminando por ahí, no vemos las habilidades sociales, no vemos la resiliencia. Entonces, al no ver directamente esos, conceptos, constructos, variables, ¿verdad? Preferimos no ir. Si bien nosotros sí podemos ver los cambios en cuanto a los síntomas, o sí podemos medir esos cambios en cuanto a los síntomas, ¿verdad? No vemos directamente depresión. Nosotros vemos que duerme todo el día nomás. Nosotros vemos que se cortó o se intentó cortar. Vemos eso, pero no vemos depresión. O sea, digo por la gente en general. Entonces es ahí donde creo yo que no les gusta invertir. Y bueno, después ya vienen las excusas. No, así nomás lo siempre fue. No Como se que le fue. está ese positivismo de que si no veo, o sea, si no encaja en este método científico del ver, medir, tocar, entonces no es verdad o Sí, no hay ciencia, o sea, porque eso es lo que, tipo, es una lucha, porque eso es lo que la sociedad te dice, que no es una ciencia la psicología, ¿verdad? Y nosotros todo el tiempo estamos tratando de demostrar eso. sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, eso de ser ciencia o no es ciencia también es así. O sea, ponerle que no sea ciencia, pero si te ayuda, funciona, ¿verdad? Eh, o sea, creo que la idea central debe ser más que nada el bienestar. Digo por la gente, ¿verdad? La gente debe preocuparse más por su bienestar a que si o no ciencia. O sea, ellos no son psicólogos, así que no deben preocuparse si o no ciencia. Ellos tienen que buscar su bienestar, ¿no? O deberían de buscar su bienestar nomás. Pero sí, es cierto, o sea, hay mucho estigma en cuanto a eso. Pero yo creo que acá nomás también es así. Tengo fe que en otros países no es tan así. Pero sí, influye bastante. Gracias, profe. Dale. Ahora, fin. Bien, entonces ahí se clasifican también, ¿verdad? En cuanto a activas y atributos. Depende mucho de si es independiente o si es dependiente. También se clasifican las variables de acuerdo a cómo se ordenan los valores. Una vez que nosotros hacemos la recolección de los datos, tenemos un montón de información. Y ese montón de información nosotros debemos de ordenar. Y podemos ordenar en cuanto a variables cuantitativas y en cuanto a variables cualitativas. Sí. Las cuantitativas habla de cuantificar, ¿sí? O sea, números. Y las cualitativas es de cualidades. Entonces serían cualidades o categorías de, de grupos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es una variable cuantitativa, nosotros hablamos netamente de números y otra vez eso divide en una variable continua y una variable discreta. Una variable continua es aquella variable que puede asumir un grupo ordenado de valores dentro de cierto rango. Entre dos valores puede haber un número infinito de otros valores. ¿Qué significa que entre dos valores puede haber un número infinito de otros valores? Que existen números decimales. ¿Sí? O sea, pueden agruparse o pueden ordenarse también con números decimales. Porque entre el 1 y el 2 hay infinitos números decimales. Entonces, esa es una variable continua. Y tiene un rango de inicio y un rango de final. Y dentro de esos rangos, o entre esos valores, otra vez existen otros infinitos valores. Entonces, pueden ser, por ejemplo, puntuaciones de prueba, pueden ser, por ejemplo, estaturas, pueden ser, por ejemplo, em, las edades. Las edades, si es que nosotros contamos con
año, mes, día, por ejemplo, ¿sí? Donde sí podemos enumerar nuestra edad con números decimales. Y una variable discreta es aquella variable que puede asumir solamente valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos, por ejemplo, edades solamente en años, donde solamente existen números enteros, no existen números decimales. Entonces, una variable continua, una variable continua es cuando puede asumir números decimales, y una variable discreta es cuando solamente puede asumir números enteros. Entonces, esas son las variables cuantitativas, siempre con números. Y una variable cualitativa o categórica, ¿sí? Pertenece a la clase de medición denominada nominal, en donde los objetos son asignados a escalas o a subgrupos, y se considera que todos los elementos asignados a una categoría poseen las mismas características, las mismas cualidades, ¿sí? Por ejemplo, afiliación política, afiliación religiosa. Entonces, podemos tener nosotros una variable dicotómica o binaria o una politómica. Dentro de lo que es dicotómica o binaria, podemos o se pueden asignar solamente dos valores. Se caracterizan por la presencia o ausencia de una propiedad, como por ejemplo correcto incorrecto, colorado liberal, masculino femenino, empleado desempleado. Entonces siempre en las dicotómicas son dos opciones, ¿sí? O turno tarde o turno noche, ¿sí? En cambio la politómica posee más de dos valores. Por ejemplo, clase social, raza, religión. Son variables cualitativas que pueden asumir valores continuos. Y a su vez, las variables continuas pueden convertirse también en dicotómicas o politómicas. En cuanto a lo que habla de valores que pueden convertirse en dicotómicas o politómicas, sí se pueden, en el caso, por ejemplo, de que se hace una conversión. Nosotros podemos tener varios niveles de inteligencia, por ejemplo. No, más fácil. Podemos tener varios niveles de calificación. El uno y ya no me acuerdo cómo era. El uno era aprobado, creo. Reprobado. El 2 creo que era insuficiente. El 3 creo que era muy bueno. El 4 creo que era excelente. Y el 5 era no. Bueno es el 3, muy bueno es el 4 y excelente es el 5. Que son las categorías de las calificaciones. Si alguien tiene 2, es insuficiente. Si alguien tiene 3, es bueno. Si alguien tiene 4, es muy bueno. Y si alguien tiene 5, es excelente. Y nosotros, esas cinco categorías que tenemos, en cuanto a las 5 calificaciones que se utilizan, podemos dicotomizar en aprobado o reprobado. Entonces, el 1 es reprobado, sigue siendo reprobado. El 2, el 3, el 4 y el 5, que cada uno tiene su significado, nosotros podemos generalizar en aprobado. Entonces, de esos 5 valores que teníamos nosotros, dicotomizamos solamente en 2, aprobado y reprobado. Y bueno, y acá irían más los niveles, ¿sí? Por eso hablaba de inteligencia y ansiedad, porque existen niveles de inteligencia y existen niveles de ansiedad. Y esos niveles pueden ser alto, medio, bajo, por ejemplo. O alto, medio, bajo serían 3, o pueden ser muy bajo, bajo, promedio, alto, muy alto. Y tenemos 5 niveles de ansiedad o de alguna otra variable que ustedes decían. Entonces, dentro de lo que son las variables cuantitativas, necesariamente son números, ¿sí? Estos valores numéricos pueden ser variables, pueden ser continuos o pueden ser discretos. Cuando hablamos de continuo es porque existen números decimales dentro de lo que es nuestra
o pueden llegar a existir números decimales dentro de lo que es nuestra medición. Y lo que son variables discretas son netamente números enteros. Dentro de lo que son las variables categóricas o cualitativas, existen categorías. En estas categorías nosotros agrupamos a las personas, ¿verdad? O a los elementos según tengan las mismas características, ¿sí? Pueden ser dicotómicos o binarios, donde solamente existen dos valores, o se le puede asignar más de dos valores para que sean politómicos. ¿Se entendió esto? Supongo que sí. Creo que sí, profe. Estamos. Eh, Después tenemos variables de observación que pueden ser directas o no, ¿verdad? En cuanto a lo que son las variables según la observación, tenemos las variables latentes y tenemos las variables observadas. Las observadas, como su nombre lo dice, son aquellas que se observan, ¿verdad? Entonces uno puede observar indirectamente, ve esa variable, ¿sí? En cuanto a las latentes, son aquellas entidades no observables y que se asumen o subyacen a las variables observadas. Por ejemplo, la inteligencia, clase social, creatividad, satisfacción laboral. Entonces, la depresión nosotros no podemos observar así. No le vemos a alguien o a la depresión caminando ahí por la calle. Pero sí podemos observar los síntomas. Pero la depresión en sí no observamos nosotros. Nosotros lo que observamos son los síntomas. Entonces, la depresión sería una variable latente, y no observada. Bueno, y lo observado es todo lo que nosotros vemos. Nosotros podemos ver cuántos cigarrillos fuma una persona. Nosotros podemos ver la estatura, podemos ver el peso. Entonces esas son las observadas. En cuanto a las latentes, son aquellas que no se observan directamente y que subyacen de esas variables observadas. Dentro de los constructos observables y de variables latentes, nosotros tenemos un constructo y del constructo surge lo que son las variables, ¿verdad? Los investigadores que no pueden medir constructos son los indicadores de este. Esto es algo súper importante. Los investigadores no pueden medir constructos, solo indicadores. El constructo es la depresión. Nosotros no podemos medir la depresión así, como constructo en sí. ¿Qué es lo que nosotros sí medimos? Los indicadores, o sea, los síntomas. Porque eso es lo que nosotros podemos observar. Entonces eso es lo que nosotros podemos medir. Si tiene o no tiene tal síntoma. Está presente o ausente tal síntoma. Y si está presente, bueno, bien. ¿En qué grado está presente? Los constructos no son observables y las variables, cuando se definen operacionalmente, sí lo son. Que es lo que ya les mencioné al principio. Nosotros al elegir el tema de estudio elegimos dos constructos, pero en el proceso de investigación, en el proceso de tesina, se vuelven variables. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, ese proceso de constructo a variable, en algún apartado de la tesis, se definen operacionalmente. Y al definir operacionalmente es donde pasan a ser medibles. Se inventó el constructo por algo que se presume está dentro de los individuos, algo que los impulsa a comportarse de tal manera o cual manera. Bien, es importante acá también mencionar lo siguiente: todo constructo, ¿sí?, no puede ser medible en su 100% mediante algún instrumento. Siempre va a faltar algo. Sería sería muy interesante, por ejemplo, poder diagnosticar
mediante un test. ¿Sí? Y obviamente eso no pasa. Y obviamente eso no va a pasar. ¿Sí? Pero para nosotros psicólogos sería muy fácil y muy divertido, ¿verdad? Aplicamos un test y ya tenemos el diagnóstico. Genial sería. Pero no funciona así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, primero que nada, porque en un test no pueden o no se puede abarcar absolutamente todos y todas las situaciones y todos los contextos necesarios para poder realizar un diagnóstico o poder medir 100% el constructo. ¿Sí? Porque hay infinitas situaciones, infinitos contextos y obviamente eso no va a entrar en un test. Entonces no se puede. Bueno, ¿qué es lo que generalmente pasa? Cuando se hace el proceso de validación de un instrumento, obviamente pasa primero por jueces, que sería la validez de contenido, donde estos jueces validan si sirve o no sirve la pregunta, si sirve o no sirve el ítem, ¿verdad? Y luego pasa por otro proceso de validación, que es la validez de constructo. Cuando se realiza la validez de constructo, se realiza el análisis factorial. En ese análisis factorial sale el porcentaje de la varianza que explica el constructo. Entonces ustedes pueden llegar a ver en los manuales del test. Esto generalmente va entre el 40 y el 60%. Generalmente eso es lo que explica un test. Cierta variable, ¿verdad? A veces menos, a veces un poco más, pero generalmente ese es el promedio, ¿verdad? Y ustedes van a leer en los manuales, que sí, habilidades sociales. Y en el test de habilidades, en el manual de habilidades sociales menciona que los factores del instrumento explican el 40% del constructo. O sea, el 40% de habilidades sociales. Y bueno, y generalmente es así. ¿Sí? Entonces es imposible que un instrumento mida el 100% del constructo que está midiendo, ¿verdad? Ahora, eso sí, mediante todo ese proceso de validación, hay jueces que te aprueban o te dicen este sirve, este no sirve, este modifica, este no modifica. Y eso sí te acerca mucho a la realidad. Entonces, por ejemplo, en un instrumento de depresión, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos basarnos en los síntomas o podemos basarnos en los criterios de DSM-4 o 5 horas. Aquellos criterios para elaborar un diagnóstico. Y podemos elaborar nuestros ítems en base a eso. Entonces, nos va a brindar mucha información de una forma sumamente rápida, pero igual no deja de, o sea, no por eso se va a poder elaborar un diagnóstico. Ahora sí, nos va a brindar mucha información al respecto, de una manera muy rápida. En 10-15 minutos podemos tener una muy importante información acerca del paciente, ¿verdad? Pero sin elaborar diagnósticos. Entonces eso es como para agregar un poquito lo que está acá, ¿no? Bien, tenemos lo que son las definiciones. Sí, existen dos tipos de definiciones dentro de lo que es el proceso de tesina, ¿verdad? La definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual, como su nombre dice, busca exclusivamente conceptos. ¿Sí? Y la operacional es donde ese concepto, ese constructo, ¿sí?, nosotros lo pasamos a variables. ¿Por qué? Porque vamos a explicar todo ese proceso que es necesario para medir la variable. Entonces, dentro de lo que es la definición conceptual, defino un constructo usando otro constructo. Ansiedad, por ejemplo, temor subjetivo, se
Se tratan de definiciones de diccionarios o de libros especializados y cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se les denomina definiciones reales. Estas últimas constituyen la adecuación de la definición conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación. De esta forma, el término actitud se definiría como tal, el ejemplo. Lo importante es esto. O sea, partimos luego de la base que la definición conceptual son solamente el concepto que tiene la palabra depresión y conceptualizamos lo que es depresión. Habilidades sociales, bueno, y conceptualizamos lo que son las habilidades sociales. Simplemente eso. Ahora, lo importante es esto, que esa definición que nosotros vamos a elegir, que nosotros vamos a plasmar ahí en nuestra tesina, debe estar acorde a lo que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Por eso también es importante siempre tener esa línea teórica, tener una línea teórica con la cual uno va a realizar la investigación. Y esa línea teórica es la que nos debe acompañar desde el principio hasta el fin. Entonces, y acompañar del principio a fin implica lo siguiente. Nosotros definimos o hacemos una definición conceptual siguiendo la línea teórica de la terapia cognitiva conductual, la TCC. Y nuestra definición operacional necesariamente debe estar acorde a lo que es la terapia cognitiva conductual. Si nosotros hablamos de todo lo que es depresión, siguiendo lo que es Beck, siguiendo lo que es Ellis y autores de la TCC, nuestra definición operacional, en donde nosotros debemos explicar, ¿verdad?, en aquellas operaciones necesarias para medir y para evaluar esa depresión, o sea, esa variable de depresión, perdón. Y debemos nosotros mencionar paso a paso qué es lo que nosotros vamos a hacer para medir la depresión. Obviamente ese paso a paso, obviamente ese proceso de medición debe ser o debe estar acorde a lo que es la TCC. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el inventario de depresión de Beck, ¿sí?, porque está acorde. Utilizamos teoría de Beck y utilizamos también el instrumento de medición de Beck, ¿sí? No es que utilizamos un instrumento que mide depresión elaborado por Freud, donde de repente va a hablar más del pasado, de repente va a hablar más del inconsciente, de repente va a hablar más de las relaciones con los padres. Utilizamos algo que está acorde a lo que se plantea o plantea nuestra línea teórica que nosotros elegimos, que nosotros adoptamos, ¿sí? Nuestra postura tiene coherencia desde un principio hasta un final. Desde un principio, eligiendo los conceptos o, bueno, hablando dentro de lo que es el marco teórico, acerca de todo lo que Ellis, Hale, Ellis, Beck fueron mencionando dentro de lo que es la TCC. Y utilizamos un instrumento de medición que está acorde a esa teoría, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que todo nuestro trabajo siga una misma tendencia, ¿sí?, siga una misma línea. Entonces es ahí donde nuestra definición conceptual no es lo primero que encontramos en internet, ¿sí? Si realmente es solamente una definición o solamente la definición de nuestro constructo, sí, solamente es eso, pero no es lo primero que encontramos, sino que es lo que más se adapta a ese modelo teórico que nosotros estamos siguiendo. Y nuestro instrumento es lo mismo. Nuestro instrumento de medición, que básicamente en el 90% de los casos, 95% de los casos son test, nuestro instrumento también debe seguir esa misma línea teórica, ¿sí? Debe seguir esa misma línea teórica. No es el instrumento que tenemos en el manual, no es el instrumento más corto, no es el instrumento más fácil, no es el instrumento que conocemos, sino que debería de ser el instrumento que se adapta a nuestra línea teórica.
Profe, Bien, una consulta. ¿sí? O sea que yo para elaborar mi tesis más o menos tengo que tener en cuenta ya, o sea, tengo que haber elegido una corriente sobre el cual trabajar. En el mejor de los casos, sí. Ahora, dentro de tu marco teórico, vos también podés ir leyendo eso y ahí te vas adoptando qué es lo que más, o sea, hacia dónde ir, más o menos. O sea, dentro del proceso tenés todavía tiempo de elegir. Ok, Pero eso leyendo únicamente uno va a adoptar tal o cual postura. Por lo menos en nuestro caso, ¿verdad? En teoría ya deberíamos de, pero se está grabando y no puedo decir. Pero en nuestro caso, durante el proceso de tesis recién vamos puliendo esa parte teórica, ¿verdad? Vamos cubriendo esa parte que nos falta. Pero sí, eh, tenés el marco teórico para ir leyendo y adoptando esa, esa línea teórica o ese modelo a que seguir, ¿verdad? Eh, Podemos hacer trampa y podés elegir primero el instrumento y de acuerdo al instrumento abordas tu marco teórico. Se puede también, ¿verdad? Pero lo que sí o sí debe pasar el día de la defensa es que esté acorde todo. Que esté acorde todo. ok, profe. Bien. Este. Acá hay algunos ejemplos de definición conceptual. Menciona inteligencia emocional, capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestra relación. Goleman 1996. Bien, se eligió ese autor, Goleman, que es uno de los referentes en lo que es inteligencia emocional. Y bueno, para su definición conceptual se debería utilizar un instrumento que, bueno, siga también esta tendencia de Goleman, ¿verdad? En cuanto a lo que es inteligencia emocional. Y bien, en cuanto al ejemplo de una definición operacional, también se menciona así. Esto debe ser un poquito más largo, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, acá menciona cuál es el instrumento que va a utilizar, ¿verdad? El EIT, ¿verdad? Que es el test de inteligencia emocional. Una prueba con 70 ítems reactivos. Debería de mencionar, por ejemplo, también si tiene de repente dimensiones, si tiene subescalas. Puede llegar a mencionar cómo se corrige. Puede llegar a mencionar que a mayor puntuación, mayor nivel de inteligencia emocional. Bien. Y el otro era abuso infantil, la misma historia. Acá va mencionando, va definiendo lo que es abuso infantil. Clima organizacional, la misma historia. Acá va definiendo lo que es clima organizacional. Y en cuanto a las definiciones operacionales, bien, menciona el instrumento que va a utilizar, menciona cuál es la versión que va a utilizar, menciona cuántos ítems tiene, menciona sus opciones de respuesta, ¿sí? Y menciona que puede ser aplicado a prácticamente cualquier infante, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya está un poco más completo su definición operacional. Y en cuanto al clima, bueno, menciona el instrumento, menciona los ítems, menciona las dimensiones del clima, ¿sí? Que son moral, apoyo de la dirección, innovación, percepción, identificación, comunicación, percepción, bla, bla. Entonces, son ejemplos de cómo se define operacionalmente una variable. Básicamente, como ya les mencioné anteriormente, es el cómo se va a medir ese constructo que ustedes quieren medir. Y es dando la información más detallada posible, ¿no? Si ponen así, a mí no me gusta. Mientras más específico sea, mucho mejor, ¿verdad?
mucho, mucho mejor. Bien. Yo no sé si la profe Jessie ya les envió a ustedes un modelo de protocolo, así tipo un archivo donde básicamente ustedes deben describir encima, ¿verdad? No sé si ya les envió, pero posiblemente les envíe en algún momento del año. Y ahí aparece una definición operacional, un ejemplo de una definición operacional en forma de cuadro, en forma de tabla, muy similar a esto que está acá. Con su perchita. Es así como trabajamos nosotros. Independientemente de que esto esté bien también, ¿verdad? Nosotros sí ya le vamos a mostrar en forma de tabla, ¿verdad? Y bien, contiene estas cuatro columnas, la variable donde ustedes van escribiendo ahí cuál es la variable que van o sea, la variable de estudio, las dimensiones del instrumento, cuáles son esas dimensiones que mide el instrumento. Dependiendo del instrumento también pueden tener un montón de dimensiones, así como puede ser unidimensional, ¿sí? Unidimensional es una sola dimensión. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir depresión, hay instrumentos de depresión que miden solamente depresión, unidimensional. O ansiedad, hay instrumentos de ansiedad que miden solamente ansiedad, un- una sola dimensión, ansiedad, ya está. Hay otros instrumentos que de repente miden, por ejemplo, ¿Le mandas? ansiedad psicológica creo que le llama, y ansiedad fisiológica. Ansiedad física y ansiedad psicológica, creo que le llama. Un instrumento de ansiedad. Entonces tiene dos dimensiones. Tiene una parte de pensamiento que sería la psicológica y una parte física que sería todos los síntomas físicos que uno tiene. Y hay otros instrumentos de ansiedad que miden una sola dimensión. O sea, dependiendo de qué instrumento sea, puede tener una cantidad X de dimensiones. Así como puede tener una sola, puede tener un montón de dimensiones. Y los indicadores serían los ítems, ¿sí? Los ítems que miden cada una de estas dimensiones. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, factor de atención emocional, atención emocional, de lo cual el ítem 1 al 8 miden esa dimensión. Tenemos claridad emocional, del cual del 9 al 16 miden esta dimensión. Tenemos reparación de las emociones, de los cuales del 1 al del 17 al 24 miden esta dimensión. O sea, básicamente es ir mencionando cuáles son los ítems que comprenden a cada dimensión. Entonces esos serían los indicadores. Serían los ítems que miden esas dimensiones. Y generalmente se agrega también los puntos de corte. Los puntos de corte serían los puntajes correspondientes a cada uno de los niveles. Si tenemos niveles alto, medio, bajo, ¿de qué puntaje a qué puntaje es nivel alto? ¿De qué puntaje a qué puntaje es nivel medio? ¿Y de qué puntaje a qué puntaje es nivel bajo? ¿Sí? Entonces esos serían los puntos de corte. Y por último, en la última columna está el instrumento, ¿verdad?, a utilizar para medir la variable. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener habilidades sociales. Nuestra variable va a ser habilidades sociales. Yo conozco un instrumento de habilidades sociales que tiene 6 factores. Los factores son autoexpresión, decir no, hacer peticiones, interacción con el sexo opuesto, algo del consumidor, defensa del derecho del consumidor, algo así era el otro. Y creo que me falta uno que no recuerdo cuál es. Esas serían mis dimensiones. Entonces yo voy escribiendo acá las 6 dimensiones que les acabo de mencionar. Autoexpresión, decir no, hacer peticiones, derecho del consumidor, interacción con el sexo opuesto. Y el otro era control de la ira o algo así. Control de la ira o disgusto. Expresión de ira y disgusto a la sierra. Entonces esas son mis 6 dimensiones. Con esas 6 dimensiones yo voy a medir habilidades sociales. Los indicadores serían los ítems que comprenden a cada uno de las dimensiones. Entonces,
5 o 6 indicadores, o sea, con 5 o 6 ítems, yo voy a medir lo que es hacer peticiones. Con 5 o 6 ítems, yo voy a medir lo que es defensa del derecho del consumidor. Con 5 o 6 ítems, yo voy a medir lo que es interacciones con el sexo opuesto. Y obviamente menciono cuáles son esos ítems, ¿verdad? Y después donde dice instrumento, yo voy escribiendo el instrumento que voy a utilizar. De Gismero 2002. Escala de habilidades sociales, Gismero 2002. Y ya está. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros le vamos a pedir que ustedes definan operacionalmente su variable. ¿Alguna pregunta acerca de esto? De cómo realizar una definición operacional. ¿Se entendió la diferencia entre dimensión, indicador, variable, instrumento? Creería que sí, profe. Al menos de mi parte se va entendiendo. Super. Bien. Y por último tenemos lo que es la escala de medida de variables de Stevens. Básicamente lo que hizo Stevens fue unificar todo eso que teníamos nosotros, a todo eso que acabamos de ver, y lo que le agregó fue las escalas nominales, las escalas ordinales, las escalas de intervalo y las escalas de razón. Eso fue lo que le agregó a lo que nosotros ya veníamos hablando, ¿verdad? De lo que son las dicotómicas, o sea, en realidad de lo que son las variables categóricas, que son las cualitativas, que son dicotómicas o politómicas, de las variables numéricas, que son cuantitativas, que pueden ser continuas o pueden ser discretas. De todo eso que nosotros ya fuimos hablando recién, él le agregó esto: lo nominal, ordinal, intervalo y de razón, para que son las escalas de medida. Entonces, dentro de lo que son las escalas cualitativas, ¿sí? Cualitativas, que pueden ser dicotómicas, solamente dos opciones, solamente dos categorías, y politómicas, más de dos categorías, ¿verdad? Él agregó lo que es la escala nominal y lo que es la escala ordinal. Dentro de lo que es la escala nominal, uno simplemente nomina, ¿sí? Uno simplemente menciona cuáles son las categorías a las que se le va a asignar un nombre, ¿verdad? Y va a ir ordenando, o sea, no es ordenando, pero va a ir distribuyendo o clasificando según estas características, ¿sí? Porque justamente no existe un orden, por eso me equivoqué fuertemente al decir ordenar, porque no existe, sino que simplemente clasifica, ¿sí? Clasifica según las características que posee. Entonces, ¿cuáles son los atributos de esa escala? Ninguno. No tiene orden, no tiene distancia y no tiene origen, ¿sí? Sino que simplemente, de acuerdo a esas características, va clasificando, ¿sí? Ejemplo, puede ser el género, puede ser el estado civil. Entonces, uno, de acuerdo al género, va clasificando según sea masculino o femenino. Y según el estado civil, va clasificando según sea soltero, casado o conviviente, ¿sí? Simplemente clasifica. No existe orden, no existe distancia, no existe origen. Van nominando según las características que tiene. En cuanto a lo que es la variable, la escala ordinal, acá sí ya existe un orden. No existe distancia y no existe origen, pero sí existe orden. Entonces acá sí uno va ordenando de acuerdo a las características. Pueden ser, por ejemplo, según instrucción, entonces uno va ordenando primaria, secundaria, superior. Pueden ser según intensidad, leve, moderado, severo. Pero ordena, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. El primer hijo. Eso ya uno va a ordenar de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Pero uno va ordenando primero, segundo, tercero, ¿sí? De acuerdo a cursos, por ejemplo. Primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, quinto curso.
va ordenando ahí, de acuerdo a una jerarquía. Si nosotros queremos ordenar turno tarde, turno noche, por ejemplo, ahí no hay jerarquías, ahí no existe un orden, ¿sí? Solamente una clasificación, tarde, noche, ¿sí? Ninguno es mejor que otro, tarde, noche. En cambio, a lo que es el ordinal, sí ya existen jerarquías, ¿sí? Alto, medio, bajo, o primaria, secundaria, terciaria. Primaria, primaria, secundaria, superior menciona acá. O primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso, quinto curso. Ya existe un orden. Bien, serían esas en cuanto a las cualitativas, nominales y ordinales. Nominal simplemente característica, simplemente clasifica. En cuanto a lo que es ordinal, sí existe un orden, que puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Sí? En cuanto a las variables numéricas, que son las cuantitativas, tenemos la escala de intervalo y la escala de razón. En cuanto a lo que es la escala de intervalo, existe un orden, existe una distancia, pero no un origen. Y cuando hablamos de origen hablamos de el cero. ¿Sí? Entonces, tienen intervalos iguales y medibles. No tienen un origen real. No tiene un origen real. Por lo que sí puede asumir valores negativos. El origen real es el cero. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son las escalas de intervalo, el cero no es el origen, ¿sí? Sino que no existe luego un origen. Entonces, se pueden asumir valores negativos, como por ejemplo la temperatura. El cero, por ejemplo, 0 grados, no implica ausencia de temperatura, ¿sí? Sí puede, físicamente, ¿verdad? Puede mencionar ausencia de calor, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es temperatura, igual existe menos 1 grado, igual existe menos 30 grados, ¿sí? En- entonces, en cuanto a eso, o sea, en cuanto a origen, no existe. O sea, el valor cero, la temperatura cero, si físicamente queremos hablar, sí hay ausencia de calor, ¿verdad? Pero no estamos hablando físicamente, entonces no, no implica eso, no implica ausencia de temperatura. Es una temperatura más Claro, es una temperatura más, grados. totalmente, es una temperatura más, ¿sí? Entonces no tiene origen, ¿sí? Porque el origen sería eso, el origen sería que de no existir empieza a existir. Eso sería el origen. Eh, Cero hijos, cero hijos. O sea, yo no tengo ningún hijo, entonces tendría cero hijos, ausencia de hijos. Pero cuando yo tengo ya un hijo, ya no es más ausencia, ya tengo uno. Pero en cuanto a la temperatura no pasa eso. Bien, entonces, los intervalos son así. Puede llegar a haber un orden, puede llegar a haber una distancia. O sea, existe un orden, existe una distancia, pero no un origen. Entonces, el valor cero depende de la escala que sea. ¿Sí? 0 horas del día, por ejemplo. 0 horas del día no implica ausencia de hora, sino que 0 horas ya es 1 hora. Ya es 1 hora, entonces no es ausencia. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre, el origen, o sea, el cero. Si el cero es absoluto o si el cero es, como dijo la compañera recién, una temperatura o una hora. Porque el cero es una temperatura y el cero es 1 hora. No implica ausencia. Y en cuanto a la escala de razón, sí tiene estos tres atributos, ¿verdad? Tiene orden, tiene distancia y tiene origen. Acá sí el cero ya significa algo, y significa la ausencia. Y tiene un origen, ¿verdad? Tiene un origen real. El peso, por ejemplo, 0 kilos, hijos, 0 hijos, implica ausencia de algo. ¿Sí? Y bien, y las otras nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Las continuas que provienen de medir, se pueden representar con números enteros o fraccionarios. Los fraccionarios son números decimales, o sea, una forma de expresar nomás. Entonces sí se pueden, o sea, fraccionario y decimal son formas diferentes de expresar el mismo número.
Entre dos valores siempre existe un valor intermedio, que estos serían todos los números fraccionarios, todos los números decimales. Eh, Discretas provienen de contar, solamente pueden ser representados con números enteros. Esto ya habíamos visto. Bien, entonces, en cuanto a las escalas de medida de Stevens, existen cuatro escalas. Nominal ordinal, que entran dentro de lo que son las variables cualitativas, de intervalo y de razón, que entran dentro de lo que son las variables cuantitativas. Las nominales simplemente clasifican según las características. Las ordinales vienen de orden, vienen de orden, entonces es como que ordenan, ya sea de mayor o menor, la variable que tengamos, ¿sí? Que son las cualitativas. Las de intervalo tiene un orden, tiene una distancia, pero no tiene un origen. No existe un cero absoluto. Y las de razón sí tiene orden, sí tiene distancia y sí tiene un origen. Y el cero generalmente implica ausencia. Ausencia de la variable. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo creo que está todo claro, profe. Súper. Creo que la profe ya nos envió la hoja del protocolo que teníamos que llenar, pero no recuerdo bien, profe. Voy a revisar la plataforma y demás. Pero creo que sí. Yo Igual, si vi quiere que enviarnos, subió, sí. Luján, vi que la profe subió muchísimos materiales importantes, ejemplos de protocolo, modelos, Ah, y ese es. Entonces me refiero. nombres, títulos, muchas cosas subió. De súper, antiguas tesinas también. súper. Entonces es eso. O sea, ahí dentro de uno de esos modelos van a encontrar una tabla como para que ustedes les ayude a ustedes a definir operacionalmente sus variables. Dale, gracias, profe. Estaremos ahí revisando la plataforma. Súper. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Cómo quedaron con la profe con las clases presenciales? Todavía no quedamos, profe. Quedó en que nos iba a avisar. Inclusive este miércoles creo, no sé si vamos a tener clases por la semana de la psicología, que arranca del miércoles al viernes. Según entendí, no habrían clases, pero no estoy muy seguro de eso. Ya, pero quedaron que ella le iba a avisar cómo hacer, ¿verdad? Quedamos que nos iba a avisar y que estaría hablando también con la coordinadora y demás, pero todavía no nos pasó una fecha específica de cuándo iríamos a tener con ella presencial. Ya, Tengo total. entendido, Guille, que iba a ser los miércoles, ¿verdad? O sea, que También, los lunes íbamos a tener clases, así como que, o sea, en la plataforma creo, o no sé, pero los miércoles íbamos a tener, sí, quedamos que iba a ser creo, los o no sé. miércoles las clases presenciales, pero aún no nos dijo en qué miércoles empezaríamos. Ujú, Eso es lo que ya, queda todavía definir, si sería este que justo arranca la semana de la psicología o sería el siguiente, aún no quedó ujú, claro eso. ya, entiendo. Bien, pero de que vamos a tener presencial, lo vamos a tener presencial, ¿verdad? Sí, Súper. Bien. Súper, quedamos así entonces. Ella le va a avisar seguramente con tiempo. Si no es este miércoles, les va a avisar con tiempo cuándo sería. dale, profe, te estaré pasando Dale, la grabación en unos minutos. dale, buenísimo. Quedamos así entonces. Dale, profe, muchas gracias por todo. Nos vemos Dale, después. dale. Dale, dale a ustedes.